Buenas tardes, ¿cómo están? Los jóvenes se van a aburrir de mí porque ya ahorita me estuvieran escuchando 1 hora y si me da la voz ahorita otras 2 horas, ¿no? Leímos Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 7. Vamos a leer los versículos 8, 9, 10 y 11. Mateo 7, del 8 al 11. Voy a leer el versículo 8. Ustedes me ayudan a leer el versículo 9. Después yo leo el versículo 10 y todos leemos el versículo 11. ¿Los niños van a salir? ¿Ya salieron? Okay. Sí, porque por eso ya no hay niños, ¿no? Vamos a leer. Dice Mateo 7:8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a orar. Padre Santo, gracias por todo lo que tú nos das, gracias porque eres muy bueno con nosotros. Te pedimos que en este tiempo tú nos hables, tú dinos lo que tengas para nuestra vida y que podamos ponerlo por obra y no tan solo escucharlo. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el objetivo de este tiempo de meditación es llegar hasta el versículo 29 de Mateo 7. Y si ven ahí en su Biblia, la sección última del capítulo 7 nos habla acerca de 2 cimientos. Y junto con Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 5, Jesucristo está dando enseñanzas, está hablando a una multitud que le estaba siguiendo. Y para quienes tienen buena memoria, en temas anteriores hemos estado viendo algunas parábolas que Jesucristo le mencionaba a sus discípulos. Y hoy nuestro objetivo va a ser llegar hasta esta última parábola. Sin embargo, antes de considerar los versículos del 24 al 29, quiero que me ayuden, estén atentos para ir analizando las otras secciones que aparecen ahí en el capítulo 7, que es la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis y nunca os conocí. Al menos ahí así vienen catalogadas en la mayoría de las Biblias. Quienes no traigan ahí subtítulos, pues eso es lo que dice. Recordamos que los subtítulos no son inspirados, son simplemente alguien que nos quería ayudar y le puso ahí como de esto se va a tratar la sección que vamos a hablar. Y ahorita leímos Mateo 7 del versículo 1 al 11 y repito, estamos al final de uno de los sermones, de una de las enseñanzas más conocidas y predicadas acerca de Jesucristo, con mucha información que nos da, muchas instrucciones, muchas aplicaciones que podemos hacer para nuestra vida. Y ayudándonos un poquito de los subtítulos, la sección que está del 7 al 12 nos dice la oración y la regla de oro.
Y Mateo 7:12 justamente nos va a hablar acerca de esta sección que conocemos como la regla de oro. No sé si ya los revolví o porque su cara, hermana Sonia. ¿Todo bien? Muy bien. Si no están igual de revueltos que yo, pues qué bueno. Sin embargo, aquí es donde empiezo. Todo lo demás fue ahí un poquito de contexto para iniciar en Mateo 7:12. Dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta sección es conocida como la regla de oro. No sé exactamente por qué. Sin embargo, nos dice, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En el contexto en el que Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando, en ese tiempo había una frase, una regla que era muy parecida a esta frase que Jesucristo está mencionando. Y la frase era, si no quieres que alguien te haga algo, tú no les hagas eso a estas personas. Sin embargo, la diferencia del sentido positivo que Jesucristo está mencionando en Mateo 7:12 nos habla de una responsabilidad aún mayor. Probablemente sea más cómodo para nuestras vidas, para nuestras personas, para nosotros como personas, el decir, pues yo voy a ser bueno con las demás personas, absteniéndome de hacerles algún mal, porque pues si no les hago algo malo, pues estas personas o las demás personas no tendrían por qué responder y hacerme algo malo a mí. Sin embargo, si vemos el sentido inverso de esta instrucción que Jesucristo nos está dando, nos da una responsabilidad aún mayor, a diferencia de abstenernos de hacer algo. Lo contrario, todos sabemos lo que es, algo que es diferente a lo antes dicho. Lo contrario es ser nosotros proactivos. Me gusta mucho esa palabra, aunque yo no soy tan proactivo. Me gusta mucho la palabra proactivo porque implica una iniciativa de mí hacia las demás personas. Todavía no llegamos a la puerta estrecha. Ahí estamos en la regla de oro. Gracias. Muy bien. La regla de oro, así conocida por la tradición y la costumbre cristiana o incluso en la cultura general, nos da un sentido de responsabilidad de hacer lo bueno para con las personas sin necesidad de distanciarnos, de alejarnos o de abstenernos de hacer algo. En la actualidad y luego en la actualidad suena como a justificación, pero según yo, en la historia de la humanidad, por lo regular la tendencia del ser humano es hacer el mal. Y la solución para muchos de nosotros como personas es, ok, no voy a pecar, no voy a hacer nada que vaya en contra de Dios, pero mi solución es, pues no voy a hacer nada que no le agrade a Dios, no voy a pecar y me abstengo de hacer cualquier cosa. Sin embargo, el sentido de esta instrucción es vencer el mal haciendo el bien. La regla que nos está dando Jesucristo, y no tan solo en este versículo, sino que si posteriormente quieren ustedes leer un poquito más, Mateo 5, Mateo 6 nos está dando instrucciones precisas
de qué es lo que Jesucristo espera de nosotros en este mundo. Jesucristo en estos capítulos está hablando a personas que le seguían. Y al menos yo en lo personal quiero seguir a Jesucristo. Creo que la mayoría de ustedes que me están escuchando estamos con el mismo propósito aquí y con la misma deseo de seguir a Jesucristo. Y si nosotros queremos ser y hacer lo que Jesucristo nos dice, nosotros tenemos que ser proactivos en hacer el bien a las demás personas. Si yo quiero, no creo que alguien quiera para sí mismo el mal, no creo que alguien quiera para sí mismo que alguien le haga algún mal, porque ese es el sentido de la regla de oro. Si yo quiero que alguien me haga algo bien, yo tengo que iniciar y hacerlo. Con esto en mente, vamos a entrar a las demás secciones de Mateo 7. La siguiente sección, Mateo 7, 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje, al igual que creo que la mayoría de los que vamos a estar viendo el día de hoy, probablemente lo hemos escuchado en muchas ocasiones, y no pretendo decirles algo nuevo, simplemente es ir recordando estos pasajes que se nos han predicado por muchas veces, y hoy va a ser una más. Sin embargo, dándole un sentido en el contexto en el que está escrito estos dos versos, nos habla acerca de otra instrucción: entrad por la puerta estrecha. En la ciudad de Jerusalén, nuevamente situándonos en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo en el que está hablándole a estas personas, la ciudad de Jerusalén pues era una ciudad muy transitada. Entonces era lógico que en la entrada de la ciudad había una puerta lo suficientemente grande y amplia para que muchas personas, o incluso personas con mercancía, con cosas que iban a vender a la ciudad, entraran por este lugar. Sin embargo, a diferencia de ese amplio espacio que había a la entrada de la ciudad, en la ciudad como tal, por las calles, por las casas, tiendas, no sé qué, en donde vivían en ese tiempo, los lugares por los que tenían que transitar pues no eran tan espaciosos como las puertas. Pasa algo similar a las ciudades actuales. Leía esto y me acordaba cuando salimos de la ciudad y entramos, digamos, por, no sé, Saltillo. Si venimos de Saltillo para acá, pues entramos por Morones o por la carretera. Acá el hermano Jorge me está haciendo caras. Y me acordaba de esta ilustración. Estas carreteras pues son amplias, 2, 3 carriles, vemos trailers, vemos camiones de carga, vemos muchas pues situaciones. Y veía esta imagen, no se alcanza a ver muy bien ahí, acá en la tele se ve muy bien, pero créanme o no, esa es la intersección que está en Gonzalitos y Constitución. Si ustedes son parecidos a mí, se han de haber perdido alguna vez en alguna de esa avenida. Yo me he perdido como 5 veces o más. 5 fue el número que me acuerdo ahorita. Y si lo vemos,
es una imagen pues aérea y incluso se ve espaciosa. Esta no es la entrada a la ciudad. Sin embargo, en cierto momento, si venimos por Morones, pues vamos a llegar a esta intersección, Morones, Constitución y el río Santa Catarina y todo eso. Si lo ponemos en proporción, las calles por las que nosotros vivimos, pues son mucho menos amplias a este complejo vial, por eso es complejo y por eso nos perdemos. A diferencia de este espacio, por nuestras casas, pues no vemos trailers o no vemos camiones tan grandes, aunque luego a veces aquí sí se emocionan y se meten por acá y ahí están estorbando, ¿no? Y justamente porque no tenemos tanto espacio. El señalamiento que Jesucristo está haciendo es que la facilidad que tenía el llegar a la ciudad y entrar por la puerta amplia no era no igual a la facilidad que tenía caminar por las calles estrechas que había ya en la ciudad. No era tan sencillo transitar en estos lugares. Lo más fácil en la actualidad, haciendo una analogía un poco compleja porque no la estoy explicando tan bien, para las personas era más fácil llegar a la ciudad que transitar por las calles por las que vivían, por las que tenían que pasar. Muchas veces nosotros, el llegar a un lugar como la iglesia, se nos puede hacer muy sencillo y decir, pues voy a la iglesia y voy, cumplo el domingo y listo, ¿no? Saludo a la gente, hay mucha gente, me puedo entretener platicando y puedo cumplir un requisito y ya vine. Pero ¿qué hay con el día a día en nuestra vida? Por lo regular venimos y escuchamos enseñanzas acerca de Jesucristo, acerca de lo que Él hizo para nuestra vida. Se nos dan retos para vivir en nuestro día a día y ahí está lo más complejo. Lo más fácil es pues regresar hasta el otro domingo, olvidarme durante la semana y seguir con mi vida. Sin embargo, el llamado que Jesucristo está haciendo es a buscar la voluntad de Dios, no en la facilidad de un llegar y sentarme, sino en la dificultad de buscarlo día con día en todo lo que hago, en cada momento que yo tengo que tomar una decisión, buscar y preguntar cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué decisión debo tomar. Lo que Jesús nos está pidiendo es que no nos hagamos cómodos, incluso siguiendo a las demás personas. En el pasaje que estamos viendo, dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Si lo vemos en cuestión de proporción, la tendencia humana es ir hacia el mal. Y estudiando este pasaje decía, bueno, le voy a preguntar a la gente, pero mejor me pregunto a mí y les contesto. La pregunta era, ¿cuántas veces al día desobedezco algo que Dios me está pidiendo? Y pues yo mismo me contestaba y decía, pues muchas veces lo desobedezco. Y decía, pues si las personas que van a la iglesia, ustedes, pues son un poquito similares a mí, pues la respuesta debe ser un poco similar. Y luego
iba un poquito más profundo a mi análisis y decía, y nosotros, como lo mencionaba hace rato, estamos o tenemos algo en común, que es buscar hacer la voluntad de Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ayuda a disminuir las veces en las que desobedecemos la voluntad de Dios. En teoría, nosotros deberíamos de pecar menos que la gente que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no le conoce. Entonces, haciendo cuentas, decía, ok, la gente que no viene a la iglesia probablemente desobedece más a Dios que yo. Y justamente el aterrizaje de todo ese pensamiento era, muchas veces la gente que está afuera, que no conoce a Jesucristo, influye más en nuestras vidas que otras personas. Por lo regular, nosotros convivimos con más personas que no conocen a Jesucristo, a diferencia de convivir con personas que conocen a Jesucristo. Entonces, lo más sencillo y lo más fácil es que yo me deje llevar y me vaya por la puerta ancha y me deje influir por las demás personas. Sin embargo, lo retador y lo difícil de esta instrucción es no dejarnos llevar, no dejarnos influir por las personas que no conocen a Cristo. En cierta medida, influirnos entre nosotros a buscar a Jesucristo en nuestras vidas, pero más allá de depender de las demás personas, de depender de nuestros hermanos, que no es algo malo en sí. Sin embargo, a lo que nos invita este pasaje es a desarrollar y a buscar nuestra propia relación con Jesucristo. Tratar de que la influencia que las demás personas pueden tener en mí, si no es la voluntad de Dios, dejarlo a un lado. Y lo difícil y complicado es desarrollar mi propia relación con Jesucristo. Ahí la diferencia. Lo más fácil es entrar por una puerta ancha. Lo más difícil es entrar por un camino angosto. En la puerta ancha tal vez podían entrar alrededor de 10, 20 personas al mismo tiempo. Sin embargo, en caminos estrechos, en puertas estrechas, se requería que ingresaran o pasaran personas individualmente. Si bien estamos en un contexto de una comunidad, de una iglesia que busca a Jesucristo y que busca predicar el Evangelio, no debemos escudarnos o perdernos entre el montón y decir, pues sí, yo pertenezco a la Iglesia Bautista Canaán y ya la hice, ¿no? Mi relación con Dios está resuelta. El compromiso que nosotros debemos hacer y buscar es desarrollar mi relación con Dios. ¿A través de qué? De la lectura, a través de la oración, a través de nuestra humildad para buscar a Dios en su palabra, reconocer, buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando pasen por Gonzalitos, recuerden este pasaje. Vamos a pasar al siguiente pasaje. Por sus frutos los conoceréis. Dice Mateo 7, del 15 al 20. Si alguien me gusta ayudar a leer los 6 versículos, por favor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gracias. Justamente conectando este pasaje con el anterior y viendo acerca de la influencia que puede ocasionar la demás gente en nosotros, Jesucristo hace un señalamiento muy directo hacia falsos profetas. En el contexto actual podemos, sin querer cambiar la Biblia, pero podemos interpretarlo un poco y decir, guardarnos de filosofías, de enseñanzas, de doctrinas, de cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si veíamos que una puerta estrecha caben muchas personas y muchas personas pueden tener influencia en nosotros. Cuando hablamos o cuando escuchamos de falsos profetas, por lo regular pensamos y decimos, bueno, a lo mejor y muy probablemente está hablando de las personas que nos enseñan, de las personas que nos guían, de nuestros pastores, de nuestros maestros, y es una aplicación que podemos nosotros hacer y una atención que nosotros debemos hacer hacia lo que nos están enseñando. Hoy por la mañana en la clase, nuestro hermano Humberto nos decía la importancia de leer la palabra, de ir a un estudio profundo de qué quiere Dios para nuestras vidas a través de la Biblia, a través de su palabra. Y decía algo, el hermano Humberto decía, yo me puedo equivocar, o sea, el hermano Humberto se puede equivocar, decía, y la tarea de ustedes es verificar que lo que yo estoy diciendo se empate con la Biblia, que sea lo que la Biblia nos está enseñando. A manera de complemento, yo también me puedo equivocar. Cualquier persona que enseñamos, que predicamos, podemos cometer errores. Preferentemente, espero que sean involuntarios. Cuando es con otra intención, es cuando podemos ir a esta situación de los falsos profetas, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero, ¿cuál es la solución y cuál es la alternativa que nosotros tenemos para poder discernir y distinguir? También lo escuchábamos en la clase y era ir a la palabra y analizarla a profundidad en lo personal. Conectándolo con la enseñanza anterior, requiere un esfuerzo de nosotros de desarrollar nuestro propio conocimiento acerca de la palabra. Un esfuerzo que muchas veces no estamos dispuestos a hacer y simplemente decimos, pues muy bonito lo que nos enseñaron y listo, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues lo aplico a mi vida y lo hago, pero no voy y hago un análisis directo a la palabra de Dios. Otras alternativas que tenemos para reconocer si alguien nos está enseñando bien o nos está enseñando mal es conocer a la persona. Y no lo que las personas digan, sino lo que las personas hagan. En algún pasaje de los evangelios, Jesucristo les dice a sus discípulos, hagan lo que los fariseos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque Jesucristo conocía
que lo que ellos practicaban iba alejado de la esencia de lo que Jesucristo quería enseñar y de lo que Dios les había hablado desde la ley hebrea, desde la ley, desde la historia de Abraham, de Isaac, del pueblo judío. No era acorde lo que ellos hacían con lo que ellos enseñaban. Ellos se la pasaban estudiando, conocían mucho, sabían mucha teoría. Sin embargo, su práctica iba en contra de lo que ellos enseñaban. Justamente en esta instrucción, enseñanza, no sé cómo llamarlo, en esta sección de Mateo 7, se nos exhorta a enfocarnos, si bien pues sí hay que poner atención en qué nos están enseñando, que eso no predomine, sino que conozcamos y sepamos cómo son las personas en realidad respecto a lo que ellos hacen. Y si vamos un poco más atrás en estos breves momentos, en Mateo 7:12 nos dice: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Si bien la instrucción que Jesús está dando es a cuidarnos de los falsos profetas y a discernir entre lo que ellos están enseñándonos y entre lo que están haciendo, también es un llamado para nosotros, para conocernos a nosotros mismos y saber y poner atención si lo que nosotros decimos que sabemos acerca de la Biblia, lo que nosotros decimos que amamos a Jesucristo, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos domina, si nosotros lo estamos llevando a la práctica. Dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Debe haber una congruencia entre lo que yo digo y entre lo que yo hago. Y nuevamente, si bien el pasaje nos invita a discernir entre las enseñanzas que me dan, también es una invitación a yo mismo examinarme y saber si yo estoy también practicando lo que estoy aprendiendo. Y seguimos, porque si no, no acabamos. Siguiente pasaje, hermano Félix, ¿me ayuda a leer del 21 al 23, por favor? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias. Dice, y nos pone una figura que por lo regular, bueno, yo al menos, yo he vivido casi en la iglesia desde que nací y todos los domingos, entonces he escuchado mucho estos pasajes y estas historias. No voy a asumir ni a suponer que ustedes también. Sin embargo, es una, no sé, representación gráfica que tengo muy presente de, no sé por qué siempre me imagino dos personas llegando al cielo y diciéndole a Jesucristo: Señor, Señor, y Jesucristo diciéndole: no, hombre, no los conozco, váyanse. Algo así me imagino cuando leo este pasaje. Sin embargo, fuera de esa representación tan sencilla del pasaje en mi mente, analizándola, es una invitación a seguir en la misma línea de lo que estamos diciendo. Ser congruente entre lo que hago y lo que digo. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y Jesucristo les dice, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y si siguen la secuencia lógica, no estábamos diciendo que lo que hacíamos era lo más importante. Si decía y no hacía, pues estaba mal. Ahora si digo y hago, también estoy mal. Pues la respuesta está en el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la mañana veíamos nuevamente la cuestión de ir a nuestra Biblia y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí está el punto central, o al menos el que quiero compartirles en esos 3 versículos. Buscar hacer la voluntad de Dios para la vida de cada uno. Si bien todos sabemos la generalidad de la voluntad de Dios para la vida de todas las personas, que es honrar y glorificar a Dios con nuestra vida, y ese debe ser nuestro objetivo supremo, parecernos cada día más a Jesucristo en todo lo que hacemos. También hay objetivos y voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que llegar al descubrimiento de ese objetivo y de ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y no es como en las películas o como en las historias o como la frase cliché que muchas veces decimos, es que tú tienes un propósito en tu vida y hasta que lo cumplas vas a estar aquí, y cosas romantizadas como esas. No, lamento quitarles esa ilusión. Todos tenemos propósito en la vida, pero no es tan sencillo como muchas veces lo escuchamos en estos lugares. Es un poco más, no sé si sencillo o complejo, es como ustedes lo quieran ver. La voluntad específica para mi vida implica un esfuerzo en ir y buscarla en la palabra de Dios. Y junto con la línea de pensamiento que estamos viendo, va más a lo personal que a lo general, que a lo grupal, que a la comunidad. Si bien, les decía, tenemos objetivos en común, que es honrar y glorificar a Dios, compartir el mensaje de Jesucristo, parecernos cada día más a Él, esos todos los tenemos. Sin embargo, la forma en la que llego a ese objetivo va a ser muy diferente en mi vida que en la vida del hermano Jorge, que en la vida de Reinaldo, que en la vida de la hermana Carmen. Todos tenemos una aproximación diferente hacia Jesucristo. Tenemos contextos diferentes, tenemos experiencias diferentes, tenemos un sinfín de diversidades más allá de lo común que podemos tener. Y es ahí donde, por más que yo les quiera compartir y decir, bueno, la voluntad de Dios para tu vida es esta, la voluntad de Dios implica un esfuerzo propio en ir y acercarme, orar, ir con una actitud de humildad y de reverencia a Dios y decirle, Dios, ¿qué tienes para mi vida? ¿Qué debo hacer a cada momento? ¿Qué decisiones debo de tomar? ¿Qué, yendo más específico, qué debo de estudiar? ¿Dónde debo trabajar? ¿Con quién me tengo que casar? ¿Qué amigos tengo que tener? ¿Qué pasatiempos debo tener? Todo eso son cosas que van a implicar una individualidad, y a cada momento que yo vaya con Dios y que yo vaya con una actitud hacia la Biblia, hacia buscar todo esto, Dios nos va a dar luz acerca de la voluntad que Él tiene para nuestra vida. El punto central en estos versículos, a mi parecer, es el buscar hacer la voluntad de Dios en mi vida. Puse esa flechita porque muchas veces
tenemos ideas, pensamientos que nosotros queremos hacer y no consultamos a Dios. Y muchas veces Dios nos está diciendo es hacia allá. Y nosotros en nuestra soberbia, en nuestro parecer, en nuestro pensamiento, vamos y decimos, no, yo sé lo que es mejor para mí, y en vez de ir hacia la izquierda, voy hacia la derecha. Es un ejemplo muy sencillo. Sin embargo, el seguir mi voluntad me va a llevar a no lograr la voluntad de Dios en mi vida. Si conocemos a Jesucristo, si nos hemos arrepentido, si le hemos confesado como nuestro Salvador, tenemos la confianza y la seguridad de que cuando lleguemos ante su presencia, no nos va a pasar como a estas personas que nos va a decir Jesucristo, no, nunca te conocí. Pero implica un autoexamen, un autoanálisis en saber, ¿realmente entregué mi vida a Jesucristo? ¿Realmente me he arrepentido de querer hacer mi voluntad y no hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente pongo mi fe en Jesucristo o estoy siguiendo mi propio camino? ¿Estoy siguiendo mi propia opinión? ¿Estoy siendo sabio estoy haciéndome sabio, pero realmente estoy siendo necio? Todavía es temprano, pensé que era más tarde, así que vamos a darle otras 2 horas. No, no es cierto. Vamos a cumplir nuestro objetivo, que era llegar a la última parte del capítulo 7. Y, Pastor Juan José, ¿me ayudas a leer del 24 al 27, por favor? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gracias. Nuevamente, mi experiencia personal. Yo creo me dieron esta clase cuando era niño en muchas ocasiones. Incluso hay cantos para niños. No voy a cantar. En alguna otra predicación, Misael les canta mejor. No tengo ese don, aunque no es don. Hay cantos para niños. Esta historia es muy conocida. Por ahí la hermana Carmen está haciendo los ademanes. Muy bien. Y nuevamente la ilustración y la imagen mental que se me viene a la mente es pues una casa al lado del mar, en la playa, y cayéndose a pedazos, ¿no? Y la que estaba construida en la roca pues quedando bien cimentada. Y esto es, a grandes rasgos, lo que Jesucristo nos está enseñando. La aplicación muy directa que debemos hacer con este pasaje es que nuestra casa debemos construirla en la roca. Nuestra casa representando nuestra vida, nuestra persona, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra voluntad. Todo lo que tenemos debe estar cimentada en el cimiento correcto. ¿Y cuál es este cimiento correcto? Jesucristo. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos la oportunidad
de desarrollar nuestra relación con Él. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos ayuda a realizar esto. Tenemos la oportunidad de ir a su palabra y comprenderla y entenderla. Y asimismo podemos con confianza ir y preguntar a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mis decisiones? ¿Cuál es tu voluntad para cada cosa que yo quiero realizar? Nos pone Jesucristo la imagen de un hombre prudente y de un hombre insensato, un hombre inteligente y un hombre no tanto. Y la pregunta igual o algo directa hacia nosotros es: ¿qué tipo de hombre, qué tipo de persona quiero ser? ¿La persona inteligente o la persona no tan inteligente? Y repito, el inteligente busca a Jesucristo, busca tener a Jesucristo en su vida y en todo lo que hace. Y la persona no tan inteligente, pues, no. Y, pues, así como en la imagen, ¿no se alcanza a ver? Es una casa sobre una roca. No batallé mucho para encontrarla, solo puse casa sobre la roca en Google. Y, pues, la otra casa de la persona no tan inteligente, pues no está porque se destruyó. Soplaron vientos y dieron con ímpetu y cayó y fue grande su ruina. Y a manera de conclusión, realmente la conclusión era esa. Sin embargo, nos quedan 2 versículos en Mateo 7 y me gustaría que los leyéramos todos juntos para despertar y estar listos para la Santa Cena. Y vamos a leerlos. Dice Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Soy muy fanático de Jesús, no de la religión. Y me gustan mucho esos pasajes porque nos da luz de cómo en el contexto en el que Jesús estaba, la demás gente se asombraba y se admiraba de lo que estaban viendo. Y da un poco de envidia no haber estado en ese lugar, no haber estado presente en ese tiempo. Obviamente pues no podía porque nací 2000 años después. Sin embargo, en la actualidad Jesucristo nos sigue hablando, nos dejó su mensaje. Y más importante, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos puede ayudar a que, así como las personas reconocían la autoridad que tenía Jesucristo y predicaba y enseñaba, así con la autoridad que Él tenía, la sigue teniendo en la actualidad. Es decisión de nosotros saber ser inteligentes o no tan inteligentes y construir no en mi voluntad, no en la voluntad mía, lo que yo pienso que es mejor, sino en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por Jesucristo, gracias por que tú nos sigues hablando, nos sigues invitando a hacer tu voluntad. Te pedimos que seamos humildes, seamos atentos a tu voz y que podamos erradicar de nuestra vida lo que no te agrada, erradicar lo que sabemos que está mal y aún así lo seguimos haciendo. Que seamos proactivos en hacer el bien a las demás personas, en amar a las demás personas, así como tú nos has amado.
que tengamos la voluntad, la fuerza, la disposición para ir en contra de lo que este mundo nos puede ofrecer, de lo que este mundo tiene una tendencia hacia el mal, que tengamos esa fortaleza de buscar tu voluntad en nuestra vida, que tú seas la autoridad en la vida de cada uno de nosotros y que podamos siempre buscarte y que tú estés en nuestras vidas como una realidad, no tan solo como teoría, no tan solo como palabras que decimos, sino que realmente tú nos cambies y nos transformes. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.